Sí, pero cuando pongo grabar me dice te tienen que autorizar. Ah, ustedes se lo Ahora están sos grabando. vos, José. Ah, ya lo estoy José grabando. me dice que es el hospedador. Bueno, ya entendí, Sí. ya entendí. Ay, perdón. Está bien, loco, ya está. José, sos vos. Aceptalo, José. Vamos a la otra pregunta de Flor. Sigan Dale, dale, seguimos. la charla de Dani, yo después me La engancho. jeta. Flor está de guardia. Por medio del AU. Flor está de guardia, quiero contarles, y está dejando que sus pacientes se mueran por escuchar la charla. Muy bien, Flor. Esa es la actitud. Muy bien. Dice, No, ahí se le trabó también, se fue a atender a un paciente. sí. Flor pregunta, ¿es conveniente el uso de diazepam preventivo? Dani. No se usa. ¿Me escuchan? Sí, sí. No se usa para preventivos para convulsiones. Se usa solamente como tratamiento. Exacto. Algunos deciden utilizar en forma preventiva. Justo está Flor. Flor, ¿escuchás? No escucho. Bueno, ahí se colgó de vuelta. Algunos recomiendan el uso, pero la recomendación es más, igual que como decíamos con el tratamiento anterior, es más para sentirse seguro uno mismo y asegurarse que no va a convulsionar, que por el bien del paciente. En realidad no está indicado el uso preventivo de anticonvulsivantes, sino que está indicado el uso terapéutico de anticonvulsivantes en el momento en el cual tiene una convulsión, cosa que no es lo más común, ¿eh? En un trauma craneoencefálico es muy poco el porcentaje de pacientes que convulsionan producto de ese trauma. Sí, tal vez a futuro, una vez mejorado, pasan días, semanas o lo que sea, sí pueden tener convulsiones y necesitará, en base a la frecuencia con la que eso ocurra, tratamiento específico para eso. Pero en el momento del ingreso a la clínica por el trauma, en la emergencia, no es común que convulsione, no es lo más común, por lo menos, que convulsione, y no está indicado el uso preventivo de anticonvulsivantes. Aunque por más que si ustedes se quieren sentir seguros y lo tienen que sedar, porque es un paciente, recuerden ustedes que es un paciente que tienen que sedar para que baje la tasa metabólica del cerebro. O sea, ese cerebro lo tienen que desconectar, tienen que apagarlo para que ese cerebro no funcione, no gaste glucosa, no gaste oxígeno y se relaje y funcione mejor. ¿Sí? Bueno, como lo tienen que sedar, en ese caso, en el protocolo de sedación pueden incluir, si quieren en forma preventiva, algunos de los miorelajantes que pueden favorecer la terapia anticonvulsivante, pero no en forma preventiva el uso de anticonvulsivantes per se, sino si lo quieren incluir en el protocolo de sedación, sí se puede incluir. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Flor? Ah, no está. Bueno, vamos con la otra. Dice, Juan Pablo Reina, sabíamos que iban a preguntar esto. ¿Idexa, Dani, se usa? No, no se usa porque, bueno, como dije recién, primero no va a tener ningún efecto sobre la excitotoxicidad ni el edema, que es lo que principalmente apuntamos, no va a tener ningún efecto sobre la presión intracraneana, y por otro lado va a ser hiperglucemiante. Y hay que recordar que nosotros ya estamos en una hiperglucemia a causa de la estimulación simpática. Ya es una hiperglucemia permisiva, o sea, ya estamos arriba de los 120 miligramos por decilitro. No vamos a querer darle una droga que encima nos aumente más. ¿Y sobre el edema cerebral tampoco? Esa es la pregunta. Contestá vos, Dani. No, según estudios no tiene ningún efecto sobre la misma. O sea, es como que no nos aportaría. Es más, nos está trayendo una complicación más que la hiperglucemia. Ahí volvió Juan. Okay. El tema es así, Santi. Nadie preguntó de la fisiopatología. Así que, obviamente, todos entendieron absolutamente todo lo que nombró sobre fisiopatología, que fue la primera mitad de la charla. Ustedes escucharon que hay dos tipos de edema que se producen en la cabeza después de un trauma craneoencefálico. Un edema vasogénico y un edema citotóxico. El edema citotóxico es por acúmulo de glutamato en la hendidura sináptica. El glutamato activa 3 receptores, 2 de ellos nos interesan. Uno es el NMDA y el otro es el AMPA. Producen entrada de sodio y entrada de calcio. Y eso genera edema y apoptosis.
Eso termina matando a la célula, la entrada de calcio, sobre todo por el receptor NMDA. Bueno, esa fisiopatología no está modificada por el corticoide. El corticoide actúa sobre el edema vasogénico, no sobre un edema citotóxico. Entonces, como no actúa sobre el edema citotóxico, que es el principal problema de un trauma craneoencefálico, no tiene sentido utilizarlo en este tipo de situaciones. Lo que haría el corticoide sería actuar sobre un edema vasogénico, por ejemplo, generado por la presencia de un tumor intracraneano. Un tumor intracraneano produce un aumento de la presión en los sectores circundantes al tumor, y el corticoide baja la presión intracraneana producto de bajar el edema vasogénico producido alrededor del tumor. Pero en un trauma que no hay un tumor intracraneano, hay un edema citotóxico, y ese edema citotóxico no se ve modificado por la utilización de corticoides. Aparte de eso, acuérdense que Dani contó que la glucemia es signo pronóstico al momento del ingreso a la clínica y signo pronóstico durante el tratamiento. Un paciente hiperglucémico es un paciente con un Cushing positivo, o sea que está con un reflejo de Cushing. Bueno, eso es signo pronóstico. Cuanto más alta es en medicina humana está comprobado que cuanto más alta es la glucemia al momento del ingreso, peor es la recuperación neurológica. Y cuanto más tiempo se mantenga elevada la glucemia a lo largo del tratamiento, peor es la recuperación de la vida, o sea, aumenta el índice de mortalidad, el aumento de la glucemia. Y ustedes están aumentando la glucemia con un corticoide. ¿Por qué? Tienen a una neurona hipóxica agarrando glucosa y transformándola en ácido láctico, porque está hipóxica. Entonces, al no poder usar la vía anaeróbica de la glucólisis, produce mucho menos ATP y produce ácido láctico. Bueno, a esa neurona que está funcionando mal, que está produciendo radicales libres, producto de que el oxígeno no lo puede metabolizar, lo poco que le queda, ustedes le dan más sustrato, lo infunden de sustrato. Acuérdense que las neuronas no tienen reserva de glucógeno y de glucosa, y utilizan lo que viene de la sangre. Y a su vez, el único combustible que pueden utilizar es la glucosa. Si ustedes lo invaden de glucosa, van a aumentar la cantidad de ácido láctico, y van a aumentar la acidosis en un cerebro acidótico, hiperglucémico, hipóxico, que va a terminar muriendo. Esos son los motivos. Porque no funciona en un edema citotóxico y porque produce una hiperglucemia que ya es perjudicial y es pronóstico para la vida del paciente. Esos son los dos motivos principales por los que no se usa corticoides, por los que no están indicados, no es que no se usan. Ni siquiera están indicados, están contraindicados. Cosa que era lo que hablábamos al principio. Hace 10 años capaz que estaban, hace 10 años no, hace mucho más, estaban indicados, después estuvieron en controversia, hoy en día directamente están contraindicados. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Porque en lugar donde trabajen, estoy seguro que van a ver que le dan Dexa al paciente en el momento que llega con un trauma. ¿Sí? Entonces, por lo menos sepan esto y manéjense como ustedes quieran, pero por lo menos tienen que saber esto. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió, Sí, Juan? sí. ¿Vos que hiciste la pregunta? No sé si está. Sí, está. Sí, pero tiene apagado el micrófono. Ponete el micrófono, Juan. La verdad que encima soy medio salame. Y apagué el micrófono. Sí, por eso la hice, porque es una duda que van a tener constantemente. De hecho, en la facultad, hasta hace muy poquito, nos seguían diciendo esto, que le teníamos que dar manitol furodexa. Yo lo he hecho en mis principios Yo también. en internación, o en emergencias, pero más en internación, y después me di cuenta que no. O sea, por eso va cambiando todo, pero además hay que informarse, más allá de lo que digan. O sea, no nos quedemos, por eso hoy también, no sé, el cuero que me habrá sacado José, que sé que no, el tema de la furo, pero yo no doy furo, de hecho, pero me entró la duda, porque en un momento se daba, y yo lo indicaba, era regla mnemotécnica que te daban los neurólogos, 1-1-1, manitol, furo y dexa. Bueno, Sí. eso cambió totalmente. Únicamente estaba indicado el manitol. Por eso no sé hasta cuándo se habló, porque justo se cortó la comunicación, pasé a mi celular, al internet de mi celular, también andaba mal, reseteé todo y recién ahora estoy... No, bueno, pero dije más o menos lo que habíamos hablado antes de la charla. hablamos. Lo de el líquido cerebral, el líquido vascular y el líquido cefalorraquídeo, básicamente eso. No mucho Bueno, más. yo igual le mandé un paper que no lo leyó, estuve viendo varios, que yo no doy furo, aclaro que no doy furo. En internación, a veces soy que es lo que lo jodía a José, a veces soy un poquito más flexible que él en pacientes que no responden del todo bien,
Bueno, investigando, para definir el tema, algunos papers más o menos actuales dicen que se podrían potenciar, sinergizan. Sinergismo. Sí, me suena muy mal. Se complementan. Bueno, se Y potencian. se suman. Ya que uno es diurético de asa y el otro es diurético osmótico, pero los dos a la vez, porque la furo sola no hace nada, de hecho no deshidrata a la célula, que es lo que queremos hacer, y no modifica la osmolaridad plasmática. Ahora, junto con el manitol, sí hacen esto. Para que disminuya el líquido cefalorraquídeo tendríamos que dar mínimo 33 miligramos kilo, cosa que no hacemos. Y después, bueno, es muy largo, pero dice como que esto podría, además, por eso hay que seguir investigando y hay que tener mucha duda. Yo siempre me gusta decir que el ignorante no duda y el que sabe, cuanto más sabes, más dudás. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice José, y yo lo implementaba, y ahora veo trabajos científicos que me dicen otra cosa. Bueno, no les creo del todo, pero hay que seguir investigando. El manitol, y que no sé si hablaron también, pero es No, un todavía tema no. muy interesante. Bueno, igual no había ninguna pregunta, así que lo voy a meter también, que fue otra de las discusiones intelectuales. Yo siempre usé manitol, ¿no? Y hace poquito, estuve leyendo hace 2, 3 años, o un poquito menos, estuve leyendo unos trabajos científicos que decían que daba muchísimo mejores resultados la solución salina hipertónica al 7,5, que incluso en humanos se usa 3, 7,5 y hasta 20,3, una cosa así. Bueno, y da excelentes resultados. Lo que pasa es que tenemos que controlar, como decía Dani, como decía José, tenemos que controlar la anatremia. Eso sí vamos a hacer un tratamiento muy prolongado. ¿Sí? Tal vez nosotros en la facultad que podemos medir natremia, tal vez con una sola dosis vemos los efectos. Yo también donde trabajo justo encontré, así que lo voy a empezar a implementar. Ampollitas de cloruro de sodio viene al 20% y eso tenés que hacer las diluciones, ¿no? Porque dicen que tienen muchísimos más beneficios que el manitol. Y en realidad actúa muy parecido, pero en patologías de aumento de la PIC que no responden a manitol, podés probar también con cloruro de sodio hipertónico. O sea que también lo puedes usar de primera instancia, por supuesto, ¿no? O sea que tiene un plus. Bueno, el plus es que funciona más o menos de la misma manera, pero no te da el efecto rebote que a veces te puede dar el manitol, porque vos cuando lo hidratás, puede dar un efecto rebote, y la parte de la insuficiencia renal aguda que te podría llegar a dar el manitol. Después todo lo demás funciona muy bien, igual que el manitol. Y bueno, y la Dexa, totalmente de acuerdo con lo que dice José, y yo antes daba, y me decían los neurólogos que había que darla porque hay que desinflamar y demás, y ya está comprobado. No voy a repetir todo lo que dijo José, pero además que no tiene ningún, ponele que no haga todo eso, no tiene ningún beneficio. Entonces, ¿para qué dar algo que no va a tener ningún beneficio, aunque no tenga contras? Que en este caso incluso tiene contras. Bueno, esa es la respuesta de no. Cuando le digan vamos a darle Dexa, ustedes digan que no. Que igual hoy encontré un paper que decía que en humanos uno solo, que decía se podría dar solo Dexa. Por eso no sabemos por qué tiene algunas otras propiedades, pero no importa. Solo Dexa como esteroides, todo lo demás no. Pero como es un solo informe, y además no sé si es verdad o no, si bien sabemos dónde buscar, donde sean publicaciones científicas, ¿no? No que subí yo y a la tarde un informe mío. Así que bueno, es interesante el tema. A mí me gusta más la parte del tratamiento. José es más apasionado por toda la fisiopatología, que es interesante también. Bueno, eso era Yo tengo una duda. A ver, decime. Sobre esto. O sea, es algo similar, no es sobre trauma medular más que nada. ¿El concepto sería lo mismo con el uso de los corticoides? Sí. Ok, o sea, en realidad no habría, en teoría, que usar corticoides. Exacto. Okay. ¿Te quedó claro?
Sí. No me rete. No te quiero ver dándole Dexa, ¿ok? Ok. Después igualmente si Santiago surge... también pregunta. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, Dani? No, digo, otra vez Santiago pregunta por la que también. Santi, la próxima no vas a estar. Hice muchas preguntas. Es muy preguntón. Igual Soy pisó preguntón. todas las trampas que le dejamos, las pisó Santi, así que quédate Y tranquila. sí, obvio. No, pero Santi porque se animó, me parece, pero era la duda que teníamos todos, seguramente. Sí, seguramente. No, y aparte son cosas que cambian cada 5 minutos. Le pregunto a uno, me dice una cosa, le pregunto a otro, me dice otra cosa, ¿entendés? Entonces... ¿Tu papá qué usa? No, bueno, mi viejo usa Dexa para todo. Dexa y Tribiotic no se le puede Dexa negar y a nadie, Tribiotic. ¿no? Yo también, ojo, uso mucho Dexa Tribiotic, pero Yo bueno, usé un nada, montón Dexa, vos te pensás que yo no Por le di eso. nunca a Dexa, un perro con trauma. por eso, sí. No, y yo sigo usando Dexa en muchas cosas, porque es una discusión muy de emergentólogo. Obviamente vos tenés que tener los conocimientos y saber dónde aplicar, pero hay como una parte que son pro Dexa, pro corticoides, y hay otros que son defenestradores de corticoides. Yo donde corresponde o donde yo evalúo que corresponde, donde yo considero en realidad que corresponde, lo uso tranquilamente. Lo que pasa en estos casos no, en problemas gastrointestinales con posible gastritis y demás, no, problemas que no te traigan beneficios, no. Una vez también, ahora, con lo que dijo José, una vez también tuvimos esta discusión, si en caso de hemorragia, y bueno, sería el único caso que podríamos llegar a usar Dexa. ¿Te acordás que nos pasamos pero un domingo, una cosa así? Un feriado, creo que era. Sí, un feriado, no un domingo. Claro, pero, y tenía razón él, porque yo le decía que no, porque era también cuestión de manitol. Sí, manitol en Yo le- En manitol te decían que en hemorragias no, estaba Bueno, súper contraindicado. Sí. Claro, bueno, pero pasa lo mismo más o menos con esto. O sea, vos, ¿por qué le podés dar Dexa? Ponele, es el mismo caso del manitol, ¿no? Pero ¿por qué le podés dar Dexa? Si tiene un tumor, ¿y cómo sabes que tiene tumor? Si viene el paciente sin antecedentes previos, no le podemos hacer una resonancia magnética como para decir, bueno, corresponde darle. ¿Entendés? Entonces, en humanos obviamente lo ponen rápido en un resonador y tienen la respuesta. Entonces saben si darle o no. Con nosotros, lo nuestro es más subjetivo. Así. ¿Se entendió? Sí. Vamos a la otra, que seguro que es de Santi. Sí. Dice... Esta creo que todos saltamos al mismo tiempo y bueno, cuando vimos que ya habían preguntado, listo. Santiago puso ketamina, signo de pregunta. Y Ailín preguntó lo mismo. Calculo que si se usa o no se usa, ¿no? Claro, porque Claro. cuando habló del tratamiento de las convulsiones, nombró al goteo de ketamina. Bien. Y Bueno, Ailín, que es anestesista, pregunta lo mismo. El tema de la ketamina, bueno, yo cuando había leído varios libros, decía que estaba contraindicada, pero hay que recordar el mecanismo de acción de la ketamina. O sea, es antagonista de los receptores NMDA, o sea, el aspartato. Son los receptores que justamente actúa el glutamato, produciendo la excitotoxicidad e incluso las convulsiones. O sea, el origen de las convulsiones que vemos en el trauma craneoencefálico está dado por la acumulación de esos receptores. Por lo tanto, si damos ketamina, al ser un antagonista, ya estamos sacándonos de encima la excitotoxicidad por la acumulación de glutamato y controlando las convulsiones. En una de las charlas que tuve con Juan Pablo y José, justamente la ketamina como anticonvulsivante, bueno, había sido un caso extravagante de un beagle, no recuerdo, era un beagle que tenía convulsiones, se lo indujo con propofol y aún así seguía con convulsiones y se usó la ketamina y las mismas cesaron. Así que según trabajos científicos actuales, sí, la ketamina está indicada y no contraindicada. Por otro lado, bueno, vos decís, pero la ketamina es provoca hipertensión e hipertermia. También hay que recordar que no vas a dar ketamina solo.
O sea, le vas a dar con o alguna otra droga, como por ejemplo el midazolam o diazepam, que va a contrarrestar todos esos efectos adversos que tiene los disociativos. No sé si quedó claro. Sí, no, yo la duda que tenía con la ketamina es que yo lo que tenía entendido es que la ketamina baja el umbral de las convulsiones. Bueno, Entonces, es un animal con... esto es así. Y primero, el trabajo que citó Dani, se lo había mandado yo. Es un Beagle que no le podían dar diazepam por un problema, no sé, venía con otra medicación que se contraindicaba con el diazepam. Lo mantuvieron con propofol durante un tiempo. Lo que pasa es que vos no podés hacer goteos de propofol demasiado extensos. Extensos son días, ¿sí? Porque trae consecuencias esos goteos. Como al sacarlo de las convulsiones volvía a convulsionar, tenían que cortar el propofol, no tenían fenobarbital y no le podían dar diazepam. Entonces lo indujeron con ketamina, con un goteo de ketamina. De vuelta, volviendo a la fisiopatología inicial, que a todos les quedó recontra claro, por eso nadie preguntó nada, había tres receptores que activaban el glutamato. Dos nos importaban. Uno era el receptor de la ketamina. Entonces, la ketamina compitiendo con el glutamato ocupa ese receptor y evita la entrada de calcio. Al evitar la entrada de calcio, evita la excitabilidad de la célula y evita también la apoptosis celular. Entonces, si bien durante muchísimos años estuvo contraindicada para trauma craneoencefálico porque aumenta la presión intracraniana, las dosis que nombró Dani son dosis analgésicas. Las dosis analgésicas son muy bajas, de 0,1 a 1 miligramo kilo más o menos, ¿sí? Bueno, ella creo que lo extendió un poquitito más, pero están en ese rango las dosis analgésicas. A dosis analgésicas traen más beneficios que perjuicios. Para convulsiones se reserva específicamente para convulsiones refractarias a todo, en los cuales, por ejemplo, no puedas hacer un goteo con propofol, ¿sí? Pero no es que se usa de primera instancia ketamina. Se usa ketamina cuando todo lo demás falló y cuando no podés mantenerlo con... también podés darle isoflorano a un perro que tiene convulsiones. Lo que pasa es que mantenerlo 3 días con isoflorano. Tenés que vender la casa para mantenerlo con isoflorano. Bueno, entonces, para ese tipo de casos se reserva el uso de ketamina. En medicina humana se utiliza ketamina para convulsiones refractarias a todo. Y como analgésico, que es el otro elemento que nombró, también funciona de la misma forma. Favorece el bloqueo de los receptores NMDA que producen la entrada de calcio y la muerte celular. Entonces, si bien puede producir hipertermia, puede producir aumento de la presión intracraniana, no están esos perjuicios a la dosis utilizada y sí están los beneficios del bloqueo de los receptores que el glutamato estimula. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, yo capaz entonces, porque a esa dosis, hasta 2 miligramos kilo, estoy súper de acuerdo con lo que dice José, pero creo que habías puesto hasta 5, ¿puede ser? ¿Dani? No. Sí. Sí, Porque por ahí para inducir no la usaría. Pero había puesto bien, decía. No sé, por ahí vi mal, porque a mí me pareció muy alto el rango de dosis. Sí, me parece que... Claro. De 0,2 a 0,5 y hasta 5 como sedante. Claro, por ahí como sedante sí, no la utilizaría, ¿sí? Porque las dosis son mucho Claro, más. a eso me refiero, porque encima con lo que es el trauma craneoencefálico, con el aumento de la PIC me parecería contraproducente. Y vos, que estás en anestesio, de la utilización... A nosotros nos la prohíben en animales con problemas neurológicos. O sea, si no tenés otra cosa y querés dar analgesia por esa vía, bueno, hasta... Y ni siquiera a 2 miligramos kilo, a 0,6 miligramos kilo hora. Está bien. ¿Y para convulsiones te dijeron algo? No, para mí es nuevo lo de las convulsiones, pero lo voy a investigar. Bueno. En el plan está totalmente contraindicado, que es nuestra Biblia. Decirle que se Pero pongan José, cuando hablas de convulsiones con respecto a la ketamina, ¿son convulsiones de cualquier origen o solo por el las trauma? Por el trauma, no cualquier convulsivo. No obstante, igualmente, en los procesos convulsivos, por otro origen, está comprobado que el glutamato tiene que ver, ¿sí? Ah, ok. Entonces, mientras esté ¡No me spoileen! Bueno, eso va a hablar Dani más adelante. En todos los procesos spoilearme. en los que el glutamato esté incluido como origen de las convulsiones,
refractarias, de vuelta, y lo recalco, refractarias a todo, cuando ya no te queda nada, porque no responde. Iba a hablar sobre algunas medicaciones que se pueden usar para convulsiones, pero se lo dejo a Dani mejor más adelante, sobre barbitúricos y sobre pentobarbital y ese tipo de cosas, no importa, pero en convulsiones refractarias a todo lo demás, sí se puede pensar en ketamina, goteos de ketamina anticonvulsivantes. Avisales a los de anestesia. No, claramente lo quiero investigar ahora. Sí, igual eso ya está en todos lados, ¿eh? Opa, ahí te mojó la oreja, No, bueno, por ahí yo no lo conozco. Le falta actualización a tu grupo, me parece. Y decirle que se pongan a leer un poco más, que están un poco quedados. Igual está con Santi, que Santi es un estudioso también, ¿no? ¿Estás los viernes? Sí. Bueno. No, pero pará, voy a aclarar porque me parece que hablamos todos a la vez, pero es lo que dijo Dani, ¿eh? Ella puso las dosis bien, tal vez, yo lo comenté esto también, un poquito elevadas. Para mí es 0,1, como dijo José recién, ¿no? 0,1 a 1 para la parte de bloquear el receptor NMDA, analgésico y anticonvulsivo, y Dani puso Se corta. 5 para... ¡Corta! Ahí está. Hola, Bueno, hola. Yo igual bien. dijo más o menos lo que estábamos diciendo Juan. Yo por ahí sí, Nailin, no lo usaría como sedante, sí, sí lo usaría como analgésico. Por ahí yo, particularmente, no lo usaría como sedante, sí lo usaría como analgésico. ¿Quedó claro? Dale, ok, gracias. Sí, gracias. Vamos a la otra. Dice Dami, uso de Damián en estos... uso de Damián. Me usa. Uso de AINES en estos pacientes. Dani. Bueno, primero, por eso también expliqué sobre la fisiopatogenia. Los AINES no tienen ningún efecto sobre la fisiopatogenia de lo que expliqué. O sea, no Claro, a ver, para un cachito, para un segundito. Sí. A ver, Dami, ¿vos para qué usarías un AINE en esto? ¿Con qué objetivo? No, como antiinflamatorio. Como antiinflamatorio o para bajar la PIC. ¿Para desinflamar el cerebro o para desinflamar el trauma que tiene en el fémur que también se rompió? No, para desinflamar en general, sistémico, no solo a nivel de PIC. ¿Y lo usarías como complemento de la PIC o ni pensás en eso? No, lo tomé más para el lado a nivel sistémico, como para un trauma en general, sacando el lado del cráneo. Claro, si claro, tiene alguna... Sí, lo puedes usar, o sea... Mirá cómo agarró la curva rápido, ¿eh? Si tiene algún efecto a nivel encefálico, no, por eso digo. Mira, usarlo lo puedes usar siempre y cuando obviamente haya una inflamación sistémica. Acordate que uno de los agravantes, de hecho nombré, los agravantes del cuadro era la inflamación sistémica, o sea, si una inflamación en otra parte del cuerpo. Si te viene un país traumatizado, con obviamente una pata rota que está muy mal, obviamente puedes darle AINES para esa inflamación, pero a nivel de encefálico, no. ¿Por qué? Porque yo voy a estar interesada más que nada para bajar la PIC, puedes ver la excitotoxicidad, voy a intentar controlar la excitotoxicidad y el edema citotóxico. Los AINES no tienen ningún efecto sobre esas dos, o sea, no me traen ningún beneficio en cuanto a esas dos. No obstante, tampoco me traen consecuencias, así que si tiene otra inflamación en otra parte o una inflamación en el cráneo que no involucra, digamos, sí lo puedes usar, pero no afecta directamente lo que nos interesa, que es controlar la presión intracraneal. Bien, yo quería aclarar algo. No sirve de ninguna manera para bajar la PIC, ¿sí? Eso está claro. Si bien lo podés utilizar, contraindicado es una palabra muy grande, no está contraindicado. No obstante, hay algo que nombró Dani, que es muy importante, que puede ocurrir, que lo nombró al final y quedó así como medio escondido, que son las úlceras gastrointestinales producto del trauma craneoencefálico. No me acuerdo bien ahora el mecanismo fisiopatológico por el cual se producen esas úlceras gastrointestinales, tiene que ver con una atonía estomacal y con un reflujo
hacia el por el cardias y por pasaje de ácido al duodeno, no me acuerdo bien cómo era la fisiopatología, pero ustedes sepan que pueden ocurrir úlceras gastrointestinales en un paciente por trauma craneoencefálico, no porque comió algo, porque le dio algo, porque tiene otra cosa. Por el trauma específicamente puede ocurrir úlceras gastrointestinales. Ahora no me acuerdo bien cuál era el mecanismo por el cual ocurrían. Y en esos casos tienen que tener cuidado con la utilización de AINES. Solamente eso para tener en cuenta. Por eso también es muy importante que vuelvan rápidamente a la alimentación estos pacientes, para disminuir la aparición de estas úlceras gastrointestinales. Pero contraindicado no, es una palabra muy grande, contraindicada está la DEXA. Claro. No los AINES, siempre hablando del problema sistémico y no del problema encefálico, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta esto último, que quedó así como medio colgado en el aire y tal vez nadie lo notó, pero que también es algo que suele ocurrir en pacientes con trauma craneoencefálico. Bárbaro. ¿Está bien, Dani? ¿Dami? Sí, Dani, bárbaro, gracias. Dice Gabriela Bete. La complementación con vitamina B como neuroprotector y o antioxidantes para evitar el posterior daño oxidativo. Particularmente no lo leí, no, en el libro de bibliografía que busqué no estaba. Voy a decir una palabra que no querían que diga, pero supongo que se pueda. Yo leí algunos papers, yo no uso, la verdad, pero leí algunos papers que sí usaban conjuntamente, como toda como toda afección neurológica usaban vitamina B, pero no sé. ¿Vos, José, tenés experiencia en eso? Yo creo que vitamina B le podés dar a todos los pacientes en todas las circunstancias, salvo que esté intoxicado con vitamina B. Creo que se puede usar siempre, ¿sí? La utilización de antioxidantes, ¿qué antioxidantes le daría? Lo único que se me ocurre ahora, omega 3, pero hay muchos, no sé. Vitamina E. Vitamina E. La utilización de antioxidantes, yo la veo más, difícilmente le traiga un problema, ¿sí? Pero yo la veo más como tomar naranja para no tener gripe. Es como medio, está bien, sí. Sí, te aumenta la vitamina. Sabe que ahí no hay ningún tipo de correlación, pero yo no creo que esté contraindicado, la verdad que no sé y no uso. No, vitamina B de ninguna manera está contraindicado, tampoco la uso, ¿vale? Y antioxidantes difícilmente estén contraindicados, no obstante tampoco los usaría. Ustedes tengan en cuenta esto, algo que también por ahí pasa, la charla es muy, muy compleja y tiene muchas partes, a mi entender, muy interesantes y que si no te sentás a leerlas detenidamente no las entendés. Dani habló de la neuroprotección. La neuroprotección es, por ejemplo, no sacarle sangre de yugular para no aumentar la presión intracraneana cuando haces vena. Poner al animal en un plano inclinado para favorecer el drenaje del cerebro. No ponerle una sonda nasoesofágica, o no ponerle una sonda nasal para oxigenar al paciente. No ponerle una sonda nasal. Eso es para que no tosa, porque si tose una vez, aumenta la presión intracraneana. Bueno, si el perro no tose, ¿se va a levantar y va a caminar? No se va a levantar y va a caminar, pero en vez de morirse 230 neuronas, se van a morir 227. ¿Sí? Si no le sacas sangre yugular, ¿se va a levantar y va a caminar? No se va a levantar y va a caminar, pero en vez de 227 se van a morir 220. Y al final del día, en vez de 230 neuronas, se te van a morir 190, si hiciste todas esas cosas. Y esas 40 neuronas de diferencia pueden ser la diferencia entre que el animal camine, se mueva, o que el animal sea un vegetal. Entonces, Sí, por ahí el uso de vitamina B. Hay que ver cuánto dura ese motorcito, para ser tan chiquitito en tu lugar. ¿Quién habla? ¿Qué es eso? Paula. Paula. Te pido por favor. No, Licho, perdón, pensé que estaba apagado. Decirle al acosador que se para atrás tuyo que no hable. Esas 40 neuronas de diferencia te pueden hacer un perro que camine o que dentro de todo se mueva a un vegetal. Entonces, por ahí la vitamina B se podría usar, por ahí los antioxidantes se podrían usar, no hacen la diferencia del tratamiento, como todo lo demás que nombró Dani, que no hace la diferencia del tratamiento, pero tal vez sumen. Entonces, en ese caso, contraindicado no creo que esté de ninguna forma. No obstante, tampoco está indicado el tratamiento específico del problema. Aparte, había leído por ahí, puede ser que dentro de los corticoides lo que
una cosa más como para tenerlos en contra, de que evitaban o retrasaban la remielinización en las neuronas lesionadas ya, ¿puede ser? No lo sé. Tengo idea yo. No hay idea. Después también hay estudios que tampoco tengo idea, porque estuve leyendo muy por arriba, pero con ácido tranexámico, que se usa para el ACV. Después, para complementar a lo que dijo José, que lo que le inhibe es el estornudo, no la tos, con la sonda nasal. Bueno, la pones muy en el fondo, te produce tos. Y más o menos con lo que preguntaba Dami, que después salió por la tangente al trauma general, pero si vos pensás en darle un AINES o un corticoide para desinflamar el cerebro, que es lo primero que podríamos pensar todos, ya de por sí el manitol, y más aún la solución salina y hipertónica, tienen efecto antiinflamatorio por una serie de pasos que inhiben a los linfocitos y las interleuquinas que están por salir, entonces ya eso te desinflama la cabeza, o sea, que es el efecto que vos querés hacer. Y sumado a todo lo que dijo Dani y José, subirle la cabeza un 20-30% de una inclinación de 30 grados, disminuye un 6 milímetros de mercurio la presión intracraniana. O sea que ya con eso le bajás 6 milímetros de mercurio, que es un montón. Bueno, son todas cosas fáciles para hacer, que muchas veces no las hacemos porque no las sabemos. Pero si elegimos bien qué darle, le modificamos la cabeza, le damos lo que tenemos que darle para las convulsiones y demás, va a ser un éxito. O no, pues en una de esas se muere igual, porque es una patología muy grave, ¿no? Pero bueno, eso quería aportar. Yo quería dar un dato más sobre este manejo, oxigenoterapia, subir la cabeza, no sacarle sangre yugular, las ondas, todo ese tipo de cosas. Hay un estudio en medicina humana que habla de que periodos de hipotensión, o sea, si en algún momento del tratamiento el paciente humano, porque son estudios de medicina humana, entra en hipotensión, aumenta 150% las probabilidades de muerte. ¿Sí? Entonces, ustedes tengan en cuenta que dentro del tratamiento no específico es no manejar el aumento de la PIC, no manejar el problema neurológico, el tratamiento no específico, está como muy importante la oxigenoterapia y como algo muy importante mantener la presión arterial media. Por lo que vimos al principio de la fórmula que nombraba Dani, de presión de perfusión cerebral es presión arterial media menos presión intracraniana. Con el aumento de la presión intracraniana, ustedes sí o sí tienen que mantener una presión arterial media acorde para que ese cerebro se irrigue. Si no, no se va a irrigar nunca. Y ahí sí se va a morir. ¿Sí? Entonces, en medicina humana está comprobado, así como está comprobado el tema de la glucemia en medicina humana, o sea que al momento de entrar, si tiene hiperglucemia es malo, y si durante el tratamiento tiene hiperglucemia es muy, muy malo, también está comprobado que si presenta periodos de hipotensión, aumenta 150% las probabilidades de muerte en la persona. ¿Bien? Habló sobre, justo no tiene que ver con la pregunta, pero está todo dentro de lo que es neuroprotección, de la hiperglucemia permisiva. Ella puso 180 como límite, es el límite máximo de los que hablan los trabajos. Va de 160 a 150, 150 hasta 180, depende de donde leas, te dice que la podés mantener ahí. El uso de insulina para bajarlo se asocia más con problemas hipoglucémicos que con beneficios que redunden en el paciente. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, Juan. Pasamos a la otra. Santiago Parrinello pregunta. Cuando nombró protectores gástricos, habló de omeprazol. Si el animal no está comiendo, no podría utilizarlo. ¿Ranitidina podría, a pesar de que no debería usarse en convulsivos? El tema de que no estoy comiendo es precisamente, yo cuando hablé del tema de internación, lo primero que puse fue la nutrición. En estos pacientes va a ser importante, especialmente para él, como primera medida para evitar una úlcera, que el animal coma. Si el animal no está comiendo porque está deprimido y comatoso, doloroso, vamos a tener que recurrir a una esofagostomía, y por lo tanto la alimentación la vamos a hacer nosotros. Si no se puede hacer una esofagostomía, porque
tienen el pollo hecho bolsa porque justo lo atropellaron, no sé, un tren, voy a hacer una gastrostomía. O sea, la alimentación como que no se puede negociar demasiado en los casos. Pese a eso, en ninguna de las que leí, en ninguno de los libros, me escuché la ranitidina. Sí, ¿cómo era? Superolfato había leído también que se podía dar, pero la ranitidina no. Pero en otro caso, bueno, dice a pesar de no debería usarse en convulsivos, también, bueno, ahí no sé ya qué decir mucho. Yo le podría dar un omeprazol porque me voy a asegurar que el animal se tiene que nutrir sí o sí para un medio. No sé, cosa que... Santi, ¿y por qué no le podrías dar ranitidina, Santi? No, porque si es un animal que tiene... porque la ranitidina... Sí, decime. No, ¿convulsiones tiene? No, pero si tiene el umbral convulsivo más bajo o está en estatus convulsivo por el trauma... Pero no siempre tienen convulsiones, ¿eh? No es bastante siempre, raro que tengan convulsiones, ¿eh? A veces son vegetales que están tirados en el piso, en la mesada, en la mesa de trabajo, con pupilas mióticas o midriáticas, que es peor el pronóstico, pero sin convulsiones. No siempre tienen convulsiones. Y después, como dijo Dani, te podés dar otras cosas. Si no, obviamente no sirve la vía oral. Lo que pasa, sucralfato también es vía oral. Claro, pero hay omeprazol inyectable. Sí, hay endovenoso. Ah, tenés razón, encima de Claro. eso. No. no sabía eso. Vamos, Santiago, ponete las pilas, loco. ¿Por qué no se pregunta el omeprazol endovenoso? Nunca diste claro, pero nunca diste en la facultad, viene las ampollas de omeprazol. Claro. De 8 miligramos en 4 mililitros. Tenés razón. Ese es un dancetrón, ¿eh? Ondansetron, No, mirá es que boludo. al 10% me parece que viene me parece que viene más. omeprazol. Sí. Pará. No sé. No sé. Creo que son 4 Ondansetron miligramos. sí vienen en ampollas. ¿Cómo? Pero no sé. Está bien, Creo que viene de 4 miligramos la ampolla, pero no me acuerdo. Ese es el ondansetron, ¿eh? No, el de 10, me suena que viene en 10 la del omeprazol. A mí me parece que también. Pará, ahora no sé. No sé me cuánto confundí con viene. ondansetron. Es bastante concentrado. Hay que googlearlo. Creo que es de humanos. No, Sí. igual las No. ampollas que te decía yo, perdón, me hago cargo, es de ondansetron, pensé. No, No, pero igual- hay de omeprazol. Sí. ¿Sí? Endovenoso nada más hasta donde sé. 40. Puede dar. ¿Cómo, Lauri? De 40. Ah, 40 miligramos. ¿40 pesos? Me queda Ah, 40 4 millones. miligramos. Ojalá. De 40 miligramos. Está bien. Bueno, sí. Así que la pregunta no va. Salud. A ver si hay otra. Bueno, esa fue la última. ¿Están seguros que les quedó todo claro? Acá, Dani hablaba... Si no les quedó claro, lo reentiendo porque estuve mucho tiempo leyéndolo para intentar comprender, así que... No, tu clase estuvo muy clara. Después es un tema que tiene muchas controversias, muchos estudios que se contraponen en su postura, pero tu trabajo estuvo muy, muy bien. Es un tema muy, muy complejo. Claro, queda para largo. Quedan para largo y es un tema que necesita mucha investigación. Porque si vos lo lees esto de cualquier libro, te quedás te hacen una pregunta y te cagan, porque te preguntan, ¿y por qué tal cosa? Y no tengo idea, porque lo decía el libro. Pará, otra que nadie la preguntó. ¿Fisiológica o Ringer? ¿Qué piensan? Eso también fue variando con el tiempo. Eso también. Si está en acidosis, Ringer. ¿Cómo sabés si están acidosis o no primero? Lo Y dije. pero en general va a estar en acidosis por toda la Está bien. La Es hipoxemia. perfecto. Bueno, es perfecto la hipótesis
Y si yo les digo que últimamente elijo una de las pocas opciones donde elijo solución fisiológica. ¿Pero por qué? Bueno, si vos le vas a dar grandes volúmenes, el Ringer lactato está considerado que es un poquito más hiposmolar. Entonces, vos tenés que darle algo hiperosmolar como para sacarle el agua, si no, es contraproducente. Ahora, si le vas a dar, si el animal no está en shock, o el shock hipovolémico lo repusiste, lo apaciguaste un poquito con solución salina hipertónica, ahí sí le puedes dar poca cantidad. El tema es no darle demasiado y hacerlo. Pero tampoco está del todo, porque al principio era sí o sí está contraindicado Ringer, ahora se habla que también se podría dar porque no se apunta tanto a las fluidoterapias tan agresivas como antes en este caso, sino es, aclaremos siempre, porque es algo que me gusta recalcar, los dos pensamos lo mismo con José, que hay que hinchar mucho con el tema de terapia hidroelectrolítica de shock. Hay que darle a morir. Pero en este caso tal vez no es. O sea, se cayó de altura un bicho que estaba perfectamente bien, entonces no le tenemos que dar muchísimo volumen en cantidad de lo que le queramos dar. Entonces podemos usar cualquiera de las dos. Si hay que darle mucho, tal vez mejor fisiológica, como para que arrastre un poquito, es más isosmolar tendiendo a hiperosmolar. Ahora no me acuerdo bien la molaridad, pero es alrededor de 300 y pico, y el Ringer, no sé, 292. menos, 30 puntos menos. El Ringer 292. El Plasma 292. El Ringer también, ¿eh? El Ringer tiene 290 y pico. Me parece un poco menos. Parece Bueno. el Plasma 320, Bueno, pero ¿no? más o menos. Poner, yo me... Bueno, Sí, entonces bueno, es un poquito un hiposmolar. poquito menos. Un poquito menos el Ringer y la fisiológica un poquito más. Ponele que sea 300, uno 320 y el otro 280. Pero una cosa así, o 290 como dice José, y el Plasma un poco más arriba, y la fisiológica un poco más arriba todavía. Entonces, por esto también está la controversia. Este es uno de los casos que yo digo que no uso Ringer, uno de los poquísimos casos que no uso Ringer, porque después todo lo demás, ante la duda, Ringer, excepto Addison, no sé, alguna cirrosis o enfermedad hepática terminal que no pueda procesar el lactato, y alguna boludez más, pero después todo lo demás uso Ringer. ¿Vos, José, qué pensás? Claro, lo mismo. Si el animal viene en shock, hay algo que tienen que tener en cuenta ustedes, que existe la posibilidad de que el animal venga en shock, o en shock hipovolémico, o que no venga en shock hipovolémico. Entonces la fluidoterapia va a ser diferente. No obstante, existe la posibilidad de que ustedes mismos lo deshidraten. Lo van a deshidratar con el manitol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para grandes volúmenes, en donde el animal está en acidosis, tal vez sí usaría Ringer. Para volúmenes pequeños, no me modificaría la acidosis, el cloruro de sodio, y usaría cloruro de sodio. ¿Sí? Más o menos como dijo Juan. Pero hoy está en estudio cuál es el que se usa con mayor indicación. Sí, hace rato que estaba contraindicado el Ringer y se usaba directamente fisiológica, lo que pasa que, de vuelta, si ustedes lo van a deshidratar, algo que por ahí no quedó claro, después de darle manitol al perro, al gato, tienen que darle un montón de suero. Porque ¿qué pasa si le doy manitol? Favorezco la diuresis, 15 minutos, 20 minutos después de darle manitol, favorezco la diuresis, pero a barbaridades. Bueno, yo le chupo agua del cerebro, pero le chupo agua de todos los demás lugares. Entonces el gato se deshidrata, le baja la presión arterial, y volvemos de vuelta al principio. Para que se desconectó ahí. Le baja la presión arterial, le baja la presión de perfusión cerebral porque está aumentada la presión intracraniana. Entonces, algo que tienen que tener ustedes en cuenta es que no le hago un goteo de mantenimiento y le paso manitol. Le paso manitol y le restituyo lo que está orinando. Lo que perdió por orina se lo tengo que restituir, sí o sí, porque si no le baja la presión. Claro. ¿Sí? Entonces, tal vez en animales en los que vaya a deshidratar y necesite fluidoterapias más agresivas, sería más indicado, sería porque está en estudio el Ringer y no tanto la fisiológica. Hay algo que dijo Juan hace un ratito, que el paciente puede llegar con pupilas mióticas, que también lo dijo Dani en la escala de Glasgow, o pupilas midriáticas.
O sea, con pupilas chiquititas o con pupilas grandes. Y con pupilas grandes el pronóstico es peor. ¿Por qué el pronóstico es peor para pupilas grandes? ¿Querés que te responda yo? No, vos dejá. Yo también. El doctor No, Parrinelo. vos Dani, te dejá, pregunta. vos Dani, dejá. ¿No estarían dando bien el nervio óptico? ¿Quién contestó? Juli. No, porque sí. No, nada. No, mira, el tema es el siguiente. Una pupila chiquitita, una pupila miótica, es indicativo de aumento de la presión intracraneana. El aumento de la presión intracraneana puede generar hernias. Ustedes se acuerdan que Dani nombró 4 hernias. Una de esas hernias presiona el mesencéfalo. La presión del mesencéfalo anula el nervio oculomotor, que es el que achica la pupila, ¿sí? El que lleva la parte parasimpática al cerebro, al ojo. ¿No, Santi? Sí. Bueno, la anulación de la parte parasimpática del ojo genera midriasis. Si ustedes ven un animal midriático con aumento de la presión intracraneana, lo más probable es que esté herniado el cerebro y que esté presionando el mesencéfalo. El mesencéfalo, básicamente en el organismo, es como todo, ¿sí? Es más importante que el corazón. El mesencéfalo te hace respirar, el mesencéfalo te hace mantener la presión, el mesencéfalo se ocupa de un montón de cosas que el resto del organismo no lo hace. Bueno, la presión sobre el mesencéfalo produce midriasis, y la midriasis está comprobado que en pacientes herniados con el mesencéfalo aplastado, el pronóstico para la vida es muy, muy malo. Por eso, en Glasgow es 1. La midriasis en Glasgow es 1 punto. 1 punto de 6. O sea que si todo lo demás anda bien, perfecto, o sea, tienen 6 en postura, cosa que no va a pasar, obviamente, ¿no? 6 en postura, 6 en conciencia y 1 en pupila, tienen a lo máximo 13 puntos. O sea, llegan al límite de un paciente con pronóstico reservado. Bien, cosa que no va a pasar. Pero es para que tengan en cuenta por qué la midriasis es peor que la meiosis en este paciente. Otra cosa, justo que me metí con escala de Glasgow. ¿Para qué sirve la escala de Glasgow? La escala de Glasgow sirve para pronóstico. La primera no te sirve para nada. Te sirve la segunda para pronóstico. Porque vos entrás a un animal, primero, nunca hagan Glasgow un animal descompensado. Un animal descompensado es hipotérmico, descompensado es hipovolémico, descompensado es con la presión por el piso, descompensado, Glasgow te va a dar re mal. Entonces, si el animal tiene una presión arterial media de 30, obviamente que Glasgow te va a dar mal. Pero si ustedes en 15 minutos se la ponen en 80, ese Glasgow te va a dar bien. Entonces, el primer Glasgow que dijiste, tiene 6 puntos, tiene 5 puntos, pronóstico malo, bueno, eutanasia. No, eutanasia no, compensalo antes de hacer el Glasgow. ¿Sí? Segundo, Glasgow se hace antes de la sedación, obviamente, ¿no? Porque ¿cómo vas a evaluar la conciencia de un animal que está sedado? Y tercero, Glasgow es importante cuando ustedes hacen el seguimiento. O sea, no hace falta que lo hagan una vez por hora, pero mínimamente en un animal que va a pasar 3 días internado, cada 12 horas tiene que haber un Glasgow. Tiene que decir, bueno, ¿cómo está el animal? Y hoy está 11 puntos de Glasgow. ¿Y ayer cómo estaba? Y ayer estaba en 9 puntos. Bueno, está mejor, ¿sí? ¿Y en qué ganó? Ganó en esto y ganó en esto. ¿O en qué perdió? Perdió en esto y perdió en esto. Bueno, así es como se evalúa la escala de Glasgow. En forma rutinaria, en forma seriada, con un animal compensado y con un animal previo a la sedación. ¿Sí? Algo que también podemos aclarar, por si no se dieron cuenta, ella habló de hemorragias intraxiales y extraxiales. ¿Saben qué es cada cosa? Bueno, intraxiales incluye todo el tejido neurológico, o sea, en el encéfalo es intraxial, y extraxial es del encéfalo hacia afuera, que no incluye el tejido neurológico, pero que está dentro de la bóveda craneana. O sea, puede tener un coágulo por fuera, un coágulo epidural, que presiona la dura madre. Epidural significa, viene el hueso, viene la dura madre, que es un tejido, la meninge que cubre el cerebro, y la pia madre, y no me acuerdo usar otro. Bueno, entre la dura madre y el cráneo es una hemorragia epidural. Entre la dura madre y el encéfalo es una hemorragia subdural. Bueno, las hemorragias
epidurales, que están por fuera del tejido encefálico, se llaman extraaxiales. Ah, Eso, ¿sí? Que por ahí también no estaba sabía. en la fisiopatología, estaba en lo primero y como veo que nadie prestó atención a todo eso, porque no puede ser que a nadie le haya causado duda, lo aclaro directamente. Igual le expliqué eso. Sí, lo explicó, pero no te escucharon. Tienen todos un 2. ¿Alguna otra duda? ¿Con el Gaby tratamiento? está comiendo acá. Sí. ¿Con el tratamiento, con la fluidoterapia? ¿Nada? ¿Ya están preparados? O sea que si le llega a un paciente ya saben qué hacer. Dexa. Dexa y furo. Esta no. Bueno. Bueno, sí. Nos vemos la próxima. Entonces, no sé si... La próxima hay que definir quién... Ahí está hablando. Sí. Hay que definir quién va. Yo, para ser sincero, todavía no leí el trabajo de Dani. Y está Dami ya para, hay que leerlo y nada más. Sí, sí. Bueno. Y después está Daniela, que mandó la única Daniela que queda, de convulsiones, y la doctora Lorenzale hoy mandó el paper de la única disertante que va a dar 2 charlas, porque así de grosa es, así de grosa. No, porque no soy grosa. Porque es así de grosa, tiene tantas cosas para hablar que lo va a dividir en 2. Va a ser y es la única a la que no vamos a ayudar. Encima. Exactamente, que no tenemos ni idea. Va a ser aves y reptiles nadie le en va una charla y mamíferos pequeños. Nadie le va a cuestionar nada, esa es la cagada. Sí, me pueden cuestionar. Olvídate, te creemos cualquier cosa que digas. Igual cualquier cosa les digo tarea para el hogar. Y con esos zafos. Y ya está, lo buscan ustedes. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Igual yo no soy muy académica, no son así tan... Lo mío es más light, más así, lo que bien. hay que resolver. Es más, dijo que iba a usar a sus propios animales, que en la casa tiene una selva, para mostrarnos cómo medicar a cada uno, para que sepamos qué hacer Claro. en cada momento. Vamos a hacer el videito, sí. Bueno, y faltan un par que todavía no... Ni pregunto ya, ¿no? Un par que todavía están ahí formando charlas. Charlando, andás a ver con quién. Bueno, si no quedó ninguna duda, podemos cortar. José, las otras charlas al final quedaron guardadas. Sí, yo las tengo. Ah, No, la primera de Pau no la tengo. no, me falta la anterior y esta. ¿La anterior, la de Flut? Sí, Sí, después te la paso. dale. No, para tener guardado el Power y eso, para guardarla. Ah, el Power no lo tengo. Ah, bueno, la charla. No, el Power lo mandé yo al grupo. Ah, sí. Ah, listo. Perdón. Yo lo que tengo es el video nada más. Listo. ¿El video lo querés también? No. Bueno. Lo recuerdo, ¿no? Ya teniendo el Power lo apuntalo, ya está. Está bien. Está silenciada, mira, ya no hablas más. Silvia Torta Martínez dice, muy interesante, Dani, besos. Se despidió. Es mi compañera. Ah, bueno, perfecto. Bueno, listo, entonces, ¿podemos cortar? Bueno, nos vemos. Sí. Muy bien, Dani. Felicitaciones. Chao, Dani, muy buena, gracias. Muy buena. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.